Pues muy buenos días amigos, transmitiendo desde algún lugar de la Ciudad de México, aquí en la Colonia del Valle. Para mí es un gusto transmitir, como todos los días lo vamos a hacer, el informe sobre los procesos económicos financieros de la semana que va del 31 de marzo de este año 2025 al 4 de abril del año correspondiente. Vamos a hablar un poco sobre los mercados accionarios, la bolsa, lo que viene en 2 días precisamente, o ya el día de mañana, 2 de abril, sobre la cuestión de los aranceles anunciadas precisamente por el presidente norteamericano Donald Trump, y cómo va a estar de alguna manera influenciando esto, no nada más a nivel mundial, sino a nivel nacional. Para mí es muy importante que nos sigan, que nos busquen a través de nuestro canal, que habla precisamente de todo lo relacionado a aspectos financieros de la bolsa, de todos los movimientos bursátiles financieros y sobre todo de las divisas. En esta primera semana, ya materialmente entrando al mes de abril, en relación al mercado, comienza la semana un poco con los mercados accionarios a nivel mundial han presentado movimientos negativos, extendiendo esto con las pérdidas precisamente de la semana previa. En cuanto a la agenda económica, destacan particularmente cifras relacionadas al PMI en China y Estados Unidos. Además, los inversionistas se mantienen atentos a la implementación de los aranceles del próximo, como le estaba comentando, 2 de abril, los cuales se han especulado que podrían ser mayores a los que se han mencionado previamente. Por último, será importante evaluar los avances en el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, ya que se han mencionado aranceles extraordinarios hacia Rusia, lo que podría presionar el acuerdo de paz para poner fin a dicha guerra. Hay que comentar algo muy importante y muy específico en este aspecto. Obviamente, en cuanto a que desde que llegó y se anunció de antemano Donald Trump que quería terminar precisamente con esta guerra que ha pues desatado una serie de muertos por ambos lados ya de verdaderamente devastadora, ¿no? Y fundamentalmente mucho esto provocado por el gobierno anterior de Biden, sí, que estuvo financiando con el dinero del contribuyente americano una gran parte de esta guerra un tanto insensata que sí sabemos que obviamente desató Putin en contra precisamente de Ucrania, pero que desafortunadamente ya el tiempo que se lleva de alguna manera encaminada a la guerra, pues está viendo que nada más ha habido una verdadera dantesca pérdida de seres humanos y que para ningún lado ha convenido. Y sobre todo, en el caso de la Unión Europea, que aunque necesariamente, precisamente Ucrania se encuentre en una parte fundamental de Europa, los europeos no han, vamos a decirlo de alguna forma, cooperado financieramente como debiera ser, a diferencia de que los Estados Unidos de Norteamérica, en relación del gobierno anterior, dieron una cantidad muy fuerte económica. Y ahorita actualmente las relaciones o las conversaciones para poder llevar a plano de territorio de mesa a Putin no han sido tan fáciles, por los cuales está planeando el gobierno de Donald Trump precisamente elevar un poco los aranceles y manejar cuestiones extraordinarias para presionar de alguna forma a que en la mesa se siente Putin precisamente para verificar la pronta terminación de este conflicto geopolítico. Por otro lado, hablando de economía, al inicio de la semana la agenda económica es ligera pero relevante. China, el PMI de servicios creció a 50.5 durante marzo, frente al dato anterior de 50.2, superando así el estimado de 50.4. Mientras que Alemania, las ventas minoristas de febrero crecieron 0.8 mensual desde 0.7 anterior.
ubicándose por encima de la proyección de 0.0%, mientras que la inflación preliminar de marzo fue de 0.3 mensual, en línea con las expectativas del mercado. Mientras que en Estados Unidos, a las 7:45, se publicará el PMI de Chicago de marzo, anticipando una lectura lineal con el mes anterior en 45.5%. Hay que verificar que precisamente varios países de la Unión Europea están pasando por una constante recesión debido a sus políticas económicas que fundamentalmente manejan un tanto la teoría política, económica, eh, eh, que no está empatando precisamente nada más que con el gasto excesivo del gobierno, ¿sí? Y un poquito progresista, socialdemócrata, ¿sí? Y que en este caso implica que al gasto excesivo del gobierno, inclusive algunos países, manejando constantemente el tratar de verificar la baja productividad, están soltando dinero, y lo cual esto provoca inflación, o sea, están dándole a la maquinita para que en momento dado simplemente circulante. Y eso sabemos que en reglas económicas va contrariamente en favor del desarrollo de las naciones, y lo único que hace es que tanto el ciudadano como la empresa privada decaiga. Y en estos momentos, tanto Alemania como lo que es España, como es Francia, independientemente de que no se habla precisamente de lo que está haciendo en Italia Giorgia Meloni, pues desafortunadamente están implicando que también haya una recaída en relación al crecimiento económico de la Unión Europea. En relación de las divisas, el peso, en la sesión de la noche a la mañana, el tipo de cambio del dólar norteamericano contra el peso mexicano mostró volatilidad alcista y ahora cotiza en 20.39, lo que implica una depreciación del peso en menos 0.09 respecto al cierre anterior. Un retroceso semanal de menos 1.77% y una ganancia del 0.57 respecto al mes anterior. Hoy el peso mantiene una ligera tendencia bajista después de alcanzar un máximo en 20.44. Mientras los inversores esperan cautelosos el Liberation Day, a mitad de la semana, donde se impondrán múltiples aranceles a diversos países. Hoy te vamos a explicar precisamente en la nota que voy a dar a continuación a qué se refiere esta tendencia de los aranceles, que necesariamente que ha sido una política negociadora, geopolítica, a nivel internacional, el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, que muchos analistas de alguna forma no comparten y piensan que esto va a implicar tanto una caída en la economía norteamericana, pero que tal vez sí decaiga en otras naciones en relación a su propia economía y a la estabilidad precisamente de los precios de los mercados en favor de ello. Ahora, el índice dólar, este avanza 0.1%, recuperando terreno frente a sus principales contrapartes. El euro se deprecia menos 0.10%, considerando los datos económicos de Alemania. ¿Sí? Ya hablamos un poco de eso. La libra avanza 0.07%, afectado por el avance del dólar. Y estamos hablando ahora de las criptos, mientras que el Bitcoin baja menos 0.068%, perdiendo el apetito de los inversores. La deuda. Importante verificar que el bono a 10 años de Estados Unidos presenta un ajuste de menos 5.55 pb para ubicarse en 4.19%, mientras que el bono a 10 años en México presenta un ajuste de menos 5.76 pb para situarse
en 9,35%. En relación al mercado accionario, hay que considerar cómo las bolsas en Asia, sí, cerraron negativas, destacándose el ajuste de menos 4,05% del Nikkei en Japón. Ahora, las bolsas en Asia cerraron negativas, destacándose el ajuste de menos 4,05% del Nikkei, ¿sí? Y las bolsas en Europa presentaron ciertos movimientos negativos en donde el Eurostock presenta un retroceso de menos 1,90%. En Europa los futuros operan negativos, destacándose el decremento de menos 1,41% del Nasdaq, ¿sí? Y en relación a las materias primas, los precios de las materias primas presentan movimientos relativamente mixtos, destacándose el avance del gas natural y el oro de 0,5% y 1,13%. Pues amigos, precisamente creo que es de consideración importante verificar que en estos movimientos de esta semana, el 1 de abril, los mercados van a estar marcando la tendencia en las distintas naciones en favor de lo que anunció hace un mes el presidente norteamericano Donald Trump, en favor de la subida de los aranceles. Y sobre todo la noticia de antier, de ayer antier, en favor de presionar a Vladimir Putin, presidente ruso, a través de una carga impositiva mayor, más grande arancelaria, precisamente para sentarse a dialogar en favor de un tratado de paz, porque se está sabiendo que en este sentido no ha habido un avance adecuado, a pesar de que Zelensky ya de alguna forma determinó el verificar, el sentarse al hablar un poco más en relación precisamente de los tratados de paz. Aquí hay muchas circunstancias inmersas en relación de este aspecto, de los aspectos arancelarios que independientemente sean enmarcados eh, en favor eh, de lo que son las políticas, vamos a decirlo de alguna manera, fiscales, tenemos que determinar que aquí una de las cosas que sí van a estar determinadas, pues va a ser lo que se va a dar precisamente esta semana en relación, pues de varios aspectos muy valiosos, sobre todo con lo que va a tener que determinar un poco en México. ¿Qué va a pasar con lo que va a suceder en México? ¿Sí? Pues hoy te vamos a enmarcar un poco esta circunstancia para que conozcamos lo que, en este caso, cómo el dólar sube ligeramente antes del anuncio de los aranceles. El euro va a estar cayendo, ¿sí? Pero en estas circunstancias determinantes, ¿cómo se van a dar estos movimientos? El dólar estadounidense registró pequeñas ganancias el martes, fluctuando antes de la probable imposición de aranceles, tanto de forma recíproca eh, por parte del presidente norteamericano Donald Trump, ¿sí? A finales de la semana, mientras que el euro se debilitó antes de la clave de inflación, ¿sí? Eh, Ahora, hay varios aspectos que en este caso pocos analistas han tocado, y aquí sí me gustaría de un poquito desglosarlo. Según esto, eh, los datos que se están marcando, Jolts en espera, el dólar se ha estancado en gran medida anticipando el anuncio de más aranceles comerciales por parte del presidente Trump. Potencialmente tan pronto como esta noche de lunes, pero más probablemente el miércoles, ya hablando del día 2, se va a denominar el Día de la Liberación. Trump ha argumentado que los aranceles son necesarios para corregir los desequilibrios entre Estados Unidos
y sus socios comerciales extranjeros, así como una herramienta para atraer manufactura de vuelta al país. Hay otros economistas que necesariamente, que son un poquito más keynesianos, más progresistas, determinan que esto no va a ser así, ya que los aranceles reavivarán las presiones inflacionarias y pesarán sobre el crecimiento, llevando un periodo de la llamada estanflación. Aquí quiero ser muy concreto y muy claro precisamente con este aspecto que hablan algunos, por así decirlo, economistas, progresistas, liberales, sí, keynesianos, que de alguna forma no verifican que en una parte tiene totalmente razón Donald Trump, en el sentido de que, ¿por qué este motivo de poner piso parejo precisamente a los aranceles que de alguna manera, y ya de tiempo muy atrás, tanto la Unión Europea como Brasil, mismo Rusia, la misma China, ellos nunca se habla en ningún lado, porque no se habla normalmente, que ellos imponen o tienen una protección muy fuerte a su mercado interno, elevando los aranceles en desfavor precisamente de los productos norteamericanos. Eso normalmente no se ha anunciado en ningún medio económico liberal, eh, tanto de Estados Unidos, de Europa, como de Brasil. Hay que analizar un poquito, y aquí lo comparte mucho el maestro Daniel Lacalle, economista español, que precisamente ese proteccionismo exagerado de varios países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, España, Francia, y necesariamente también verificando lo que ha hecho de varios años Lula da Silva en Brasil o Xi Jinping en China, inclusive en la misma India, como ellos de alguna forma eh, no, pues más bien proteccionista, han elevado de una forma exagerada los aranceles contra todos los productos que llegan de los Estados Unidos. Y aquí sí es importante renombrar ese aspecto que nombra el presidente Donald Trump, que lo que se necesita es un piso parejo en favor de los ciudadanos americanos. Y hay que aclarar, los ciudadanos americanos, tanto son los ciudadanos blancos, las minorías latinas, las minorías afro y las minorías asiáticas, porque cada una de esas minorías producen y generan bienestar a los Estados Unidos de América. Y es de razonamiento verdaderamente que a través de poner este piso parejo de aranceles, regresen empleos necesariamente y empresas a los Estados Unidos que por circunstancias de políticas del anterior gobierno de Biden habían permitido precisamente que esas inversiones americanas se fueran a otros países, ¿sí? Al mismo Europa, a países de América Latina o inclusive hasta países enemigos. Aquí hay que determinar que una de las cosas que precisamente aquí enmarca la nota relacionada a lo que ahorita estábamos viendo, de este aspecto de que algunos economistas enmarcan que estos aranceles podrían reavivar las presiones inflacionarias y van a pesar sobre el crecimiento, llevando un periodo llamado estanflación. Hay una combinación muy interesante que hay que hacer notar, que una de las cosas que anunció Donald Trump desde antes de su llegada era precisamente esta limpieza del gobierno. El gobierno, de alguna forma anterior de Biden, gobierno demócrata, liberal, progresista, causó precisamente un desenfreno y un desequilibrio fiscal enorme al haber permitido el endeudamiento tanto a nivel público, federal, gubernamental, donde el crecimiento del empleo a nivel gubernamental fue enorme, donde se hicieron gastos desmedidos y de hecho ahí está comprobado totalmente, precisamente porque al momento de nombrar a Elon Musk, ah,
como asistente en el programa de Doge, nosotros nos dimos cuenta necesariamente que una de las cosas valiosísimas e importantes que ha hecho eh, Elon Musk es descubrir a través de Doge una serie de gastos inocuos que permitió el gobierno demócrata de Biden a través de financiamientos a la UCD. También se están descubriendo a través del sistema de salud que había gentes que recibían dinero a un nivel enorme y que inclusive muchas de esas personas ya habían fallecido, o que necesariamente estaban cobrando doble tributación y otra serie de circunstancias bastante complicadas precisamente para todo lo que es el contribuyente americano. Ahorita se ha hecho una política de desprestigio precisamente a quien nombró de una forma totalmente legal, porque muchos dirán, sobre todo los medios liberales del Liber Progre, de que está tomando funciones presidenciales Elon Musk, totalmente equivocado, porque a quien eligieron fue el presidente norteamericano, Donald Trump, que de alguna manera no nada más ganó sustancialmente, sino barrió y totalmente aplastó. Hay que determinar que ganó los 7 estados bisagra, el Senado, la Cámara, y también una parte valiosa dentro del voto que nunca se había visto, latino y afro. La mayor parte de la historia reciente, tal vez de los últimos 40, 50 años, el voto latino afro fue verdaderamente abundante en favor de Donald Trump porque el contribuyente americano se había dado cuenta con las políticas progresistas, woke, pues que no funcionaban, todo fue un sentido común. Y al estar hablando precisamente de esta situación de los aranceles que puedan provocar un periodo llamado estanflación, eso se está minimizando al estar bajando el gasto desmedido, porque hay que determinar, y eso normalmente no lo nombran los medios liberales, que el gasto excesivo del anterior gobierno demócrata había llegado al techo y estaba a punto, si no necesariamente en meses recientes, de que la economía norteamericana tronara sustancialmente por el endeudamiento y el gasto excesivo. Lo que ha hecho el presidente Donald Trump a través del apoyo de Elon Musk y del grupo de Doge es precisamente eliminar toda esa serie de gastos innecesarios, excesivos, y que inclusive al estarse anunciando precisamente constantemente, tanto en su red social Trot como en X, lo que se está haciendo puntualmente en favor de lo que se está descubriendo, pues verdaderamente hace dejar y caer, manejar, verificar que el Partido Demócrata queda muy mal ante el electorado norteamericano, inclusive esto difundiéndolo no nada más entre las cadenas, vamos a decir, libres, ¿sí? No del sistema, y que están hablando con la verdad, realidad de lo que está haciéndose esta limpieza. Con ello, va a haber un cambio, unos meses, donde las circunstancias relacionadas a esta implementación de la limpieza de los gastos excesivos presentados durante mucho tiempo y sobre todo también otra cosa que la gente no toma en consideración, que el haber permitido o el anterior gobierno dejar entrar de una forma insolvente a tanto inmigrante, eso causó también una serie de desequilibrios, tanto para los inmigrantes de bien que ya tenían eh, tiempo esperando, precisamente con los procesos legales que lleva la Unión Americana para dictaminar la legalidad y las correspondientes circunstancias, tanto de trabajo como o de estancia laboral, fueron rotas precisamente por estas políticas de Biden-Harris de permitir entrar de una forma exagerada y darles prioridad a estas gentes que necesariamente no respetaban ni las leyes orgánicas y que inclusive iba
no nada más contra los que ya estaban de alguna forma trabajando y produciendo, inmigrantes legales y no legales, porque inclusive hay que decir que la parte importante de eso se fue menguando al verificar, y si ustedes quieren checar un poquito en podcast de don Gustavo Vargas Saucedo, cómo se encuentran algunas ciudades en California, también otras ciudades en Arizona, y que verdaderamente son ciudades destruidas por estas políticas de inmigración que afectan económicamente no nada más a las ciudadanías de los estados fronterizos, sino que han estado ya afectando a estados interiores de la Unión Americana. Pero continuamos con esto. Como les comentaba, esto se va a evitar a pesar de que se habla de la estanflación y de una inflación exagerada, se evitaría porque ahorita el presidente Donald Trump va a tratar en lo menos posible limitar, emitir dinero económicamente, seguir con la contratación desbocada o el gasto desmedido gubernamental que se va a bajar en lo más posible, por eso los recortes, con ello evitaríamos dos partes. La inflación que normalmente se da a través de emitir capital o dinero económicamente, ¿sí? Y la otra, reduciendo los gastos gubernamentales. Va a ser un paso duro, transitorio, como lo que sufrió en su momento precisamente Javier Milei, presidente de Argentina, cuando tomó el cargo a finales de diciembre del 23, a sabiendas, y lo anunció específicamente con los ciudadanos argentinos, que el desastre que había dejado el gobierno kirchnerista de más de 20 años, al hacer en la transición de gastos, de recorte de gastos, de cambios estructurales fuertes, de dejar de contratar gentes, de recortar personal precisamente gubernamental y permitir hacer cambios fuertes en relación de los ajustes para darle mayor libertad a la iniciativa privada en Argentina. Sí se dieron situaciones, pero que a la época actual que estamos viviendo, marzo del 25, hay que ver los referentes precisamente de lo que para bien ha hecho Javier Milei en Argentina. Pero regresamos precisamente a esta nota de lo que hablaban ciertos especialistas. El dólar tiene mucho margen para subir si el anuncio de aranceles este 2 de abril sorprenderá, por un lado, eh, aquí se nombra un tanto agresivo, negativo por el riesgo, pero sigue en riesgo de presión a la baja por los datos, dijeron los analistas de ING. También hay abundantes indicadores económicos importantes de Estados Unidos previstos para esta semana, comenzando más tarde en la sesión de la lectura de febrero de una medida de ofertas de empleo que será la primera de una serie de datos del mercado laboral, que esta culminará con el importante informe de nóminas no agrícolas el viernes. Se espera que el informe de ofertas de empleo y rotación laboral, sí, o JOTS, llegue a 7.690 millones en el último día de febrero, en comparación con los 7.740 millones del mes anterior. Ahora, aquí los datos nos marcan que el calendario macroeconómico de Estados Unidos tendrá mucho que decir sobre los movimientos de divisas hoy, pero si no vemos ninguna sorpresa en los datos, no lucharíamos contra la recuperación tentativa del dólar, se agregó. Ahora, ¿qué va a pasar con el IPC de la eurozona en el centro de la atención? En Europa, el euro contra el dólar norteamericano cotizaba en un porcentaje del 0,1%, más bajo a 1,0801, antes de la publicación de datos económicos clave, incluidos los precios del consumidor de marzo. Se espera que el índice del IPC de la eurozona, sí,
más bajo a 1,08% de la publicación de datos económicos clave, sean incluidos en los precios del consumidor de marzo. Además, se hace la perspectiva que el índice del IPC de la eurozona caiga alrededor del 2,2% en marzo en términos anuales, desde el 2,3% del mes anterior. Pero una sorpresa a la baja es posible, dado que la inflación alemana cayó más de lo que esperado en marzo. Eso es una buena nota, a pesar de que acaba de haber elecciones hace unos 10 días, precisamente en Alemania. El banco, el BCE ha recortado la tasa de interés 6 veces desde junio, pero ha proporcionado pocas señales sobre su próximo movimiento desde la reducción más reciente de su tasa del depósito clave al 2,5 en la reunión de marzo. Y pues miren, aquí lo más importante y lo fundamental, que hay que ser un poco más cauteloso en cuanto al repunte que se pudiera dar del euro dólar antes del evento arancelario. Y en cambio, vamos a verificar principalmente los riesgos a la baja, salvo que se vaya a dar alguna sorpresa significativa en los datos de Estados Unidos. Ahora, todavía creemos que el movimiento a 1,070 menos 1,73 puede estar en cartas en los próximos días si Estados Unidos sigue adelante con un plan de aranceles agresivos. Ahora, el GBP contra el dólar norteamericano cotizaba alrededor del 0,1% más bajo a 1,2908. Los operadores de Libra esperando ansiosamente noticias sobre los aranceles comerciales después de que el primer ministro Keir Starmer y Trump tuvieron negociaciones productivas hacia un acuerdo comercial. Eso fue una llamada durante este fin de semana. ¿Qué va a pasar con el yen? Bueno, según esto, el yen puede ser un refugio seguro que puede ganar. En Asia, el dólar y el yen japonés cotizaba alrededor del 0,3% más bajo a 149,61. Como el yen, estando como refugio, será ayudado por datos que muestren una leve e inesperada mejora en la tasa de desempleo para Japón. El yen subió casi un 5% frente al dólar y en enero-marzo debido a las crecientes apuestas de que el Banco de Japón volvería a subir las tasas de interés. Y ya concluyendo en esta parte de estos informes, vamos a manejar que el dólar CNY subió a 0,2% a 7,2681, inclusive cuando los datos del índice de gerentes de compra privados mostraron un crecimiento mejor de lo que esperado en el sector manufacturero, reflejando una lectura gubernamental del lunes. Ahora, se espera que en China un objetivo importante van a hacer y van a vigilar mucho qué está pasando con los aranceles de Trump. Ya lo nombramos hace rato. No se dice, pero en China, Xi Jinping ya tiene un proceso de varios años que a los productos norteamericanos, y eso no se dice en ningún lado, sube constantemente y eleva las tasas arancelarias contra los productos norteamericanos, pero eso no se dice y es importante hacerlo notar. Ahora, el AUD contra el dólar norteamericano subió un 0,1% a 62,84, recortando las ganancias iniciales después de que el RBA mantuviera las tasas de interés estables en 4,1%. Y verificando, el Banco Central señaló una mayor incertidumbre sobre la economía australiana y global, específicamente ante el aumento de los aranceles comerciales estadounidenses. Y pues amigos, miren, para mí es un gusto transmitir precisamente este día martes un poco sobre las notas financieras económicas de lo que está
dándose y sucediendo precisamente en el ambiente eh, financiero a nivel internacional, sobre todo eh, mañana, miércoles 2 de abril, se van a verificar eh, las noticias en distintas partes del mundo sobre los aranceles ya anunciados por Trump. Por favor, continúen siguiendo las notas. Yo soy Carlos Jiménez. Nuestro canal es iBet Export. Sí, nos pueden visitar en YouTube, nos pueden visitar en Instagram, en X. Sí, constantemente hablamos sobre notas económicas, financieras, de mercado, de bolsa. Y por otro lado, con un enlace especial y alianza estratégica con Keito Markets, sí, que es un eh, elemento bursátil a nivel internacional que trabaja el trading especializado precisamente en mercados accionarios, y que también tiene alianzas estratégicas para poder capacitar a la gente que así lo desee los mercados de trading. Amigos, dejen sus notas, compartan, suscríbanse para el que les llegue mayor información. Y para mí, como cualquier otra referencia, estoy a su mejor disposición. Carlos Jiménez Rodríguez, me es un gusto haber transmitido hoy 1 de abril. Eh, gracias, muy buenos días y síganos. Hasta luego.